Hola, soy Hannah, una profesora de secundaria de 36 años, y recientemente descubrí que podría heredar más de 4 millones de dólares. Sin embargo, mi familia ya está emocionada con planes ambiciosos. Mi esposo, Walter, que es 3 años mayor que yo y trabaja en una oficina, anunció con entusiasmo que renunció a su trabajo para lanzar un negocio con la herencia esperada. Mientras tanto, mi suegra ha comenzado a supervisar la construcción de un dúplex donde podríamos vivir todos juntos, completo con la cocina de sus sueños. En medio de este torbellino, me encuentro intentando desesperadamente controlar la situación. Espera, aún no he recibido la herencia. ¿Por qué todos están renunciando a sus trabajos y construyendo casas? Pero mis protestas parecen inútiles ante su entusiasmo. Mi suegro incluso sugiere un viaje de celebración a Florida. En medio de este caos, mi frustración burbujea mientras lidio con el inquietante pensamiento de que mi familia está gastando lo que ni siquiera es mío aún. Todo esto comenzó hace unos meses. Hasta entonces, mi vida había sido un cuidadoso equilibrio entre enseñar y criar a mi hija, Samantha, quien nació poco después de que me casara con Walter. Hoy, estoy visitando a mi madre hospitalizada, acompañada por Samantha. Oh, abuela, ha pasado tanto tiempo. Samantha brilla, corriendo hacia su abuela, quien acaricia su cabello suavemente con una mano frágil. Al entrar en la habitación, noto a un misterioso hombre de mediana edad con gafas saliendo. Los suaves ojos azules de mi madre se iluminan mientras me asegura que todo está bien. Reflexionando sobre mi crianza, recuerdo a mis padres inmigrantes, quienes se mudaron aquí para iniciar un negocio. Me brindaron amor y estabilidad financiera, inculcándome los valores del trabajo duro y la educación. Unos años después de que mi padre falleció, la salud de mi madre comenzó a deteriorarse, lo que llevó a su hospitalización. Con su salud en declive, entregó el negocio familiar a un pariente, eligiendo en su lugar enfocarse en su recuperación. Estoy bien, mamá. ¿Necesitas algo? Le pregunto durante una de nuestras visitas. Su respuesta calienta mi corazón. Tenerte a ti y a Samantha aquí es más que suficiente. Samantha charla animadamente sobre la escuela y su último libro, y siento un estallido de orgullo. Aunque la vida me mantiene ocupada, mi brillante y honesta hija está navegando sus años formativos maravillosamente. Cuando finalmente regresamos a casa, Walter nos recibió con una sonrisa curiosa. ¿Cómo está mi suegra? Después de informarle, compartió emocionado detalles de un seminario al que asistió sobre cómo iniciar un negocio adicional. Walter ha estado ansioso por aumentar nuestros ingresos, tal vez sintiéndose descontento con su trabajo estable pero poco inspirador, especialmente a la luz de mi salario como docente. A veces, su impulso por obtener ganancias, un rasgo que puede haber heredado de sus padres, se siente abrumador. Sus padres tienen un talento especial para la frugalidad y a menudo piden dinero de manera incómoda durante las visitas, lo que ha tensado nuestra relación. Rara vez miman a Samantha, ni siquiera con regalos de Navidad, pero gracias a Dios viven lo suficientemente lejos como para que nuestras interacciones sean limitadas. A pesar de estas tensiones, nuestra vida hogareña sigue siendo estable. Walter es excelente con las tareas del hogar, y valoro los días que paso con él y Samantha, disfrutando la vida tranquila que hemos construido juntos. Pero luego una repentina llamada del hospital dio un giro inesperado a mi mundo. La condición de mi madre había empeorado rápidamente, lo que provocó una frenética carrera para que nuestra familia estuviera a su lado. Al entrar en la habitación, la encontré respirando con dificultad, su voz apenas un susurro. Hannah, siempre quise que fueras feliz. Cuida a Samantha más que a nada. Te amo, murmuró. Esas palabras, llenas de amor y cuidado, serían las últimas que escucharía de ella. Mi madre había dedicado su vida a criarme junto a mi padre y había forjado un vínculo especial con mi hija, Samantha. En su funeral, su expresión era serena, y todo lo que pude hacer fue llorar junto a Samantha, quien también estaba destrozada. En los días siguientes a su fallecimiento, un sobre misterioso llegó a nuestra casa, con el sello de un bufete de abogados. Confundida, lo abrí y encontré un documento que revelaba que era la única beneficiaria del testamento de mi madre, un tema que nunca habíamos discutido. Con el documento en mano, decidí visitar el bufete de abogados. Hola, soy Roy, me saludó el abogado, un caballero de mediana edad con gafas que reconocí del hospital. Estuviste en la habitación de mi madre, dije, recordando su rostro. Sí, nos conocimos allí, respondió. Desde ese momento, fui encargado por tu madre. Su voz amable casi me hizo llorar de nuevo. Luego reveló algo asombroso. Tu madre te dejó una herencia de 6 millones de dólares. Después de que tu padre falleció, renunciaste a tu derecho a la herencia para que tu madre pudiera recibirla toda después de impuestos. Esta es la cantidad que ahora heredas. Estaba atónita.
Mis padres habían estado bien económicamente, pero nunca había anticipado la magnitud de su fortuna. Después de casarme, me había abstenido de pedirles ayuda financiera, considerando que discutir sobre la herencia era de mala suerte, pero aquí estaba, lidiando con este último regalo de amor de mi madre. Tu madre se preocupaba profundamente por ti, continuó Roy, con un tono reconfortante. Me instruyó para ayudarte si era necesario. No dudes en hablar conmigo sobre cualquier cosa. Abrumada de gratitud, le agradecí varias veces antes de salir de la oficina, mi corazón pesado tanto de tristeza como de aprecio. A medida que pasaba el tiempo, el peso de esta herencia y el amor duradero de mi madre permanecieron en mis pensamientos, moldeando la forma en que abordaba el futuro. A medida que se acercaba el servicio conmemorativo de 50 días de su madre, Hannah se sentía cada vez más preocupada por la fijación de su familia en la herencia. Walter, bien consciente de la riqueza de su familia gracias al exitoso negocio de su padre, comenzó a preguntarle sobre la herencia con más frecuencia. Cada vez que tocaba el tema, Hannah, aún profundamente de duelo, suplicaba que lo dejara. Él accedía, solo para volver al tema más tarde, incapaz de contener su curiosidad sobre los detalles financieros. La situación escaló durante el servicio conmemorativo en sí. En un intento de ser útil, su suegro planteó torpemente el tema. Hannah, si te preocupa manejar la herencia, estamos aquí para ayudar. Hemos tratado con asuntos de herencia familiar antes, y pueden ser complicados, ofreció. Sus palabras, destinadas a ser reconfortantes, sonaron vacías para Hannah, especialmente dado su y el habitual desinterés de su suegra en proporcionar cualquier tipo de asistencia genuina. 4 meses después del fallecimiento de su madre, la paciencia de Walter parecía estar agotándose. La confrontó nuevamente, esta vez con más urgencia. ¿Has recibido ya la herencia de tu madre? Una ola de incomodidad la invadió, y decidió engañarlo. Los procedimientos son complicados, así que aún no. En realidad, ya había asegurado la herencia en una caja de depósito, como le aconsejó Roy, el abogado, pero consideró prudente mantener esta información para sí misma. Walter parecía inusualmente alegre mientras se retiraba al dormitorio, dejando a Hannah con una persistente sensación de inquietud. A la siguiente noche, mientras ella y su hija, Samantha, limpiaban después de la cena, sonó el timbre. Samantha corrió a abrir la puerta, y cuando Hannah miró desde la cocina, vio a sus suegros de pie en la puerta junto a Walter, quien acababa de regresar del trabajo. Sorprendida y un poco aprensiva, Hannah se preguntó qué podría significar su visita inesperada. ¿Qué los trajo aquí? La atmósfera en la casa cambió abruptamente cuando Samantha, sintiendo la creciente tensión, miró ansiosamente a todos antes de retirarse a su habitación por sugerencia de Hannah. ¿Qué está pasando?, preguntó Hannah, tratando de mantener la calma. Tenemos algo que celebrar, exclamó su suegro, claramente de buen humor mientras sacaba una cerveza del refrigerador. Su suegra, igualmente animada, se unió con un tono soñador. Has heredado más de 4 millones de pesos, ¿verdad? Ya hemos empezado a construir un dúplex para que todos vivamos juntos, incluso tiene la cocina moderna de mis sueños. Atónita, Hannah luchó por comprender sus palabras. ¿De qué estás hablando? Les dije que aún no he recibido ninguna herencia. Con una expresión de satisfacción, Walter reveló sus planes. Dejé mi trabajo y decidí empezar un negocio usando esa herencia, dijo, asumiendo que el dinero ya era suyo para gastar. Hannah sintió que la habitación giraba mientras el peso de sus suposiciones la aplastaba. Has dejado tu trabajo y estás construyendo una casa, no hemos recibido ninguna herencia, ¿por qué actúan como si ya fuera un hecho? A pesar de sus protestas, Walter y su suegra se volvían más entusiastas, ya discutiendo planes para un viaje a Florida antes de que se terminara el dúplex. Entonces, con una risa despectiva, Walter acusó a Hannah de ser tacaña. Lo hemos investigado. No puedes rechazar una herencia si no la reclamas en 4 meses. Así que, ya sea que lo hayas procesado o no, la herencia es tuya. Su lógica era defectuosa, pero siguió adelante, impulsado por una certeza mal ubicada. Dada la magnitud de la empresa de mi padre, debe valer más de 4 millones de pesos, viviremos cómodamente. Asegúrate de tener el dinero listo para el dúplex y mi capital inicial. La cabeza de Hannah daba vueltas mientras enfrentaba el entusiasmo mal guiado y la presión de su esposo y sus suegros. Sintiendo que estaba atrapada en un torbellino de malentendidos y expectativas, la ira hervía dentro de ella. No podía permitir que estallara, especialmente con Samantha posiblemente escuchando desde la habitación contigua. Necesitando escapar, Hannah murmuró, voy a salir un momento,
pero sus palabras se ahogaron en la charla entusiasta sobre gastar la herencia. Salió de la casa, adentrándose en el fresco abrazo de la noche, sintiéndose olvidada. Se dirigió a un parque en una colina, un lugar lleno de recuerdos de su madre, donde encontró un momento de consuelo. En medio de la soledad, dejó que las lágrimas fluyeran, sofocando sus sollozos ante la injusticia de la situación, la explotación de su familia de sus emociones y su desprecio por sus sentimientos. El pensamiento del divorcio se enredaba en su mente, pero, ¿cómo podría desestabilizar la vida de Samantha? Las últimas palabras de su madre, cuida a Samantha por encima de todo, resonaron en su corazón, renovando sus lágrimas mientras lloraba. Una voz suave interrumpió inesperadamente su tristeza. Sorprendida, miró hacia arriba y encontró a un extraño que le ofrecía un oído comprensivo. Su breve conversación le proporcionó un atisbo de consuelo en su tormento. 5 días después, Hannah reunió su determinación y convocó una reunión con Walter y sus suegros en una sala privada de un restaurante local. «Así que, finalmente regresaste a casa, ¿retiraste el dinero?», preguntaron casi de inmediato, ignorando la palpable tensión en el aire. Walter añadió, «No deberías salir de casa sin decírselo a tu esposo». Ignorando sus preguntas inquisitivas, Hannah sacó un documento de su bolso y lo colocó sobre la mesa. Era un aviso de divorcio completado. «Walter, quiero el divorcio», declaró con firmeza. Un silencio se apoderó de la habitación por un momento antes de que su esposo tartamudeara. «¿Qué estás diciendo?». El pánico destelló en su rostro, y sus suegros intercambiaron miradas desconcertadas. «No puedo seguir haciendo esto», continuó Hannah, su voz firme a pesar de la tormenta que se agitaba dentro de ella. El rostro de Walter se sonrojó de ira mientras respondía, «¿Te vas después de recibir la herencia? ¿Te has vuelto diferente por el dinero? Eres una tacaña». «Eso es muy fácil de decir», respondió Hannah, su paciencia finalmente estallando. «Desde que recibí la herencia de mi madre, has estado fuera de control, dejaste tu trabajo, decidiste que viviríamos con tus padres, planeaste construir un dúplex con nuestros ahorros, todo sin consultarme, he tenido suficiente». El enfrentamiento marcó un punto de inflexión para Hannah mientras se mantenía firme contra la avaricia y la manipulación que habían llegado a definir su relación con Walter y sus padres. Mientras ellos discutían emocionadamente sobre planes para un posible viaje a Florida, las tensiones aumentaron. «¿Quién es el que cambió cuando llegó el dinero?». «No puedo quedarme con personas así», afirmó Hannah con firmeza, su resolución inquebrantable. «Espera, no puedes simplemente divorciarme así», protestó Walter, con desesperación asomándose en su voz. Sus padres se unieron, sus voces elevándose al unísono. «Exacto, nuestros ahorros después del matrimonio son propiedad compartida, la mitad de la herencia le pertenece a Walter, sin importar qué». «Exactamente. Si llegamos a eso, nos llevaremos 4 millones de pesos con nosotros», declararon, sus rostros retorcidos por la avaricia mientras se acercaban a Hannah, intentando intimidarla. Justo cuando estaba a punto de responder, la puerta de la sala privada se deslizó abierta. «Papá, la abuela y el abuelo deberían saberlo mejor. La herencia que recibió mamá no se convierte en propiedad compartida, ¿verdad?». La voz de Samantha atravesó la tensión, fuerte y clara. Cuando ella entró a la habitación con el abogado Roy a su lado, Walter exigió, «¿Quién eres tú?». Su voz era una mezcla de confusión e irritación. «Soy el abogado Roy. La madre de tu esposa me confió este asunto y he estado asesorando a Hannah», explicó Roy mientras él y Samantha entraban en la habitación. Un silencio palpable cayó cuando la expresión desconcertada de Walter se hizo evidente. «Está bien, pero…». «Espera», tartamudeó Walter, tratando de recuperar la compostura. «La herencia no se convierte en propiedad compartida». «Eso es correcto», confirmó Roy. «La propiedad heredada de un padre fallecido no se considera propiedad compartida y no está sujeta a división en un divorcio». «Tienes que estar bromeando. ¿Esto es un error?», exclamó Walter, con incredulidad grabada en su rostro. Mientras Walter y sus padres reaccionaban con incredulidad, Hannah se sorprendió de su asunción tan descarada de que su herencia era de alguna manera suya. «En ese caso, ¿es aún más razón para no divorciarnos? Me aferraré a ti sin importar qué», exclamó Walter, la desesperación destellando en sus ojos. «Basta ya», interrumpió Samantha, su voz calmada pero firme cortando la tensión. «Desde que mamá sugirió el divorcio, ¿alguna vez papá ha pensado en sus sentimientos? El abuelo y la abuela solo han hablado de dinero. Nunca me han mencionado a mí. No puedo considerar a gente así como familia». Hannah miró a su hija. Su corazón se hinchaba de orgullo incluso mientras dolía por las verdades dolorosas que se exponían. La habitación reverberaba con las palabras de Samantha.
enfatizando la profunda brecha que se había formado, impulsada por la codicia y el malentendido. En el día en que me sentí consumida por el duelo y la frustración sobre mi herencia, fue Samantha quien se mantuvo inquebrantable a mi lado. Ella corrió tras de mí. Sus palabras encendieron un renovado sentido de determinación en mí. Papá, el abuelo y la abuela están fuera de lugar tratando de llevarse el legado de la abuela para sí mismos. Mamá, estoy de tu lado, lucharemos juntas. Fortalecida por su apoyo, contacté a Roy, el abogado, para organizar esta reunión crucial. Durante el encuentro, mi esposo y sus padres intentaron influir en Samantha. Samantha, no es así. Papá quiere que seas feliz, suplicó Walter, su voz impregnada de desesperación. Sus padres añadieron, serías más feliz viviendo con nosotros, ¿verdad? Un niño no debería interferir. Visiblemente frustrada por sus palabras, Samantha mantuvo su postura. Iré con mamá, no puedo soportar estar con ustedes más, declaró, volviéndose resueltamente de sus miradas suplicantes. Yo apoyé firmemente su decisión. Hemos tomado una decisión, Samantha y yo nos iremos. La ira de Walter estalló. Hey, nunca he engañado. Y no puedes simplemente forzar un divorcio. Contrataré a un abogado. Obtendremos ese dinero de una forma u otra. Fue entonces cuando Roy intervino, su voz calmada pero firme. El problema aquí no es solo el dinero. Hay razones serias para considerar no continuar con este matrimonio. Walter, renunciaste a tu trabajo y usaste los ahorros del hogar sin permiso. Decidiste que todos debíamos vivir juntos. Y ahora Samantha dice que no puede soportarlo. Todos estos son puntos significativos que podemos argumentar. Roy continuó, además, tu hija grabó todo lo que tú y tus padres dijeron sobre intentar reclamar la herencia de Hannah. Esa grabación puede servir como evidencia vital. Al escuchar esto, Walter se hundió, derrotado, mientras mis suegros se pusieron pálidos, dándose cuenta del peso de la situación. Aunque la reunión era tensa, había clarificado nuestro camino a seguir, respaldado por el vínculo irrompible entre Samantha y yo, junto con la orientación experta de Roy. Un año después de esa tumultuosa reunión, mi divorcio de Walter se finalizó, gracias a esfuerzos legales diligentes. Samantha y yo nos mudamos a la casa donde había vivido mi madre, esperando un nuevo comienzo. Sin embargo, nuestra paz se vio ocasionalmente interrumpida por cartas de Walter, profesando su amor y suplicando nuestro regreso. Más inquietantes eran las veces que lo veíamos merodeando cerca de la escuela de Samantha, lo que nos llevó a buscar asistencia legal nuevamente. Esta vez, obtuvimos una orden de restricción para garantizar nuestra seguridad. La vida se tranquilizó después de eso. Se rumoreaba que Walter y sus padres habían seguido adelante con la construcción de un dúplex, pero la fortuna no les sonrió. Mis suegros jubilados tuvieron que volver a trabajar en una fábrica, mientras que Walter luchaba por encontrar empleo, finalmente conformándose con trabajos manuales. Por lo que escuché a través de los vecinos, el dúplex se había convertido en un campo de batalla constante de peleas, ganándose una reputación desfavorable en la comunidad. Mientras tanto, Samantha y yo disfrutamos de nuestra existencia pacífica, apoyándonos mutuamente en todo. Un día, Samantha expresó su deseo de estudiar en el extranjero en el país donde había crecido su abuela, viendo esto como una oportunidad para romper por completo con mi vida pasada y comenzar de nuevo. Decidimos mudarnos al extranjero. Usamos una parte de la herencia de mi madre para este nuevo comienzo, una decisión que sabía que mi madre apoyaría de todo corazón. Ahora, Samantha prospera en su nuevo entorno escolar, y yo he reanudado mi carrera docente en el extranjero. Cada día se siente como un paso hacia adelante en nuestro camino hacia la paz duradera. Aspiramos a seguir viviendo estos días serenos, lejos del caos de nuestro pasado.